La tenemos en línea la doctora Teresa Torralba, es la directora de la Fundación INECO, Instituto de Neurología Cognitiva. Doctora Torralba, qué placer tenerla. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Un placer, buenos días. Muy Doctora, bien, ¿cómo le bien. va? A ver, te llamamos puntualmente para hablar de Alzheimer, ¿no? Hay cada vez más casos, eh, cada vez hay gente que empieza a sufrir esta enfermedad en edades más tempranas, ¿no? A partir de los 40 y pico, 50 años. ¿Qué hay? ¿Qué tratamiento hay? ¿Cómo se está encarando este tema a nivel argentino y a nivel global, ¿no? Bueno, muchas gracias por tener esta conversación justo en esta semana que no sé si estabas al tanto, que es la Semana del Cerebro. En el mundo entero se está celebrando la importancia de conocer, de diagnosticar precozmente y de ocuparnos de lo que se llama hoy la salud cerebral, que es un concepto que a mí me gusta traer porque incluye no solamente promover el bienestar de nuestro cerebro y de nuestra mente, por supuesto, sino también el de prevenir, detectar y tratar tempranamente enfermedades como la que por la cual estamos hablando hoy, ¿no? Que es la enfermedad de Alzheimer. Enfermedades que son las enfermedades del cerebro, que son enfermedades neurológicas y enfermedades psiquiátricas. Digo, es indistinto en ese sentido, porque todo sucede en el mismo órgano que es este cerebro. Por eso a mí me gusta mucho empezar a hablar de la salud cerebral, más que de la salud mental en particular o de las enfermedades neurológicas, porque en realidad tenemos que cuidar nuestro cerebro para protegerlo, para prevenir enfermedades que sean prevenibles, para tratar aquellas que no sean de alguna manera eh, prevenibles, digamos, que ya aparezcan, y para convivir con ellas de la mejor manera posible. Y por eso es que el tema que traes hoy es muy importante. Hoy en día 55 millones de personas presentan el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer en el mundo, es decir, es un montón de gente, como bien decís vos, a diferentes edades, ahora vamos a hablar por qué, y creo que lo más preocupante es que hay un 75%, según la bibliografía en general, que no están diagnosticadas, que no tienen el diagnóstico aún de Claro. demencia, entendiendo que dentro de las demencias el diagnóstico más frecuente o la enfermedad más frecuente, porque las demencias son un paraguas que incluyen varios tipos de enfermedades, el más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, es el que todos tenemos mayor conocimiento en general, la comunidad, ¿ah? Recordamos que antes se decía qué miedo, ¿viste? No querían ni decir la enfermedad de Alzheimer, es decir, decir ya la enfermedad del alemán, le decían mis pacientes o la gente en general, como si uno lo nombrara, lo llamara, ¿no? Y hoy en día, por suerte, estamos hablando mucho más de este tema, se están generando muchos espacios de concientización. Y bueno, y esto que te decía, mucha gente no tiene el diagnóstico propicio, apropiado y temprano y oportuno, y quienes lo tienen, muchos, el 85% de las personas que sí, o sea, dentro del 100% de quienes tienen el diagnóstico, hay un porcentaje alto que no reciben el apoyo necesario para tratar esta enfermedad, ¿no? Todos conocemos lo que es la enfermedad. El primer síntoma o señal de alarma es una disminución marcada en la memoria, pero no toda la disminución o la falla de memoria significa la enfermedad de Alzheimer, y por eso es importante como conocer como algunos criterios específicos para cuando pensar que hay que consultar porque tenemos la duda de tener estas dificultades cognitivas. Si querés yo te cuento algunas de ellas, pero Sí, claro, claro. Estamos muy atentos Sí, con sí, Raúl escuchándote. es muy interesante, doctora, Eh, escucharte porque, bueno, es sí, una enfermedad compleja y que uno de los principales problemas es que uno todavía no solo le tiene miedo, sino que ese miedo también genera claramente el desconocimiento, ¿no? Por eso es interesante escucharte. Pensaba yo, ¿cuál es la esperanza o qué nivel de esperanza uno puede tener una vez diagnosticada una enfermedad de este tipo, una enfermedad cerebral? Digo, con lo que hoy tenemos a mano, ¿no? bien, cuando hablamos de enfermedades cerebrales, hablamos de realmente un grupo muy variado, ¿no? De enfermedades donde hay enfermedades donde el tratamiento está muy claro, donde hay medicaciones Pongamos específicas, y Alzheimer hay por otros, caso, claro. bueno, y otras enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, ahí sí todavía estamos un poco más complicados.
¿Qué te puedo decir con respecto al tratamiento? Primero, 2 segundos de detección temprana, es decir, si uno tiene un problema de memoria que impacte en la vida diaria, es decir, que realmente nos genere una molestia o un retroceso con respecto a cómo veníamos funcionando antes, si ese problema de memoria se le suman algunas otras dificultades, ya sea en el habla, en la orientación, en las habilidades ejecutivas, en la capacidad de manejo, es decir, no solamente el problema de memoria, sino que se le suma alguna otra cosa que impacte en nuestra vida diaria, es muy importante consultar. ¿Por qué? Porque la prevención o la identificación temprana de la enfermedad hace que podamos empezar a tratar la enfermedad, básicamente tratar los síntomas lo más tempranamente posibles, y aunque hay, como siempre, hay farmacología y tratamientos no farmacológicos. Los tratamientos farmacológicos en la enfermedad de Alzheimer todavía no contamos con una medicación específica que pueda evitar, prevenir o detener absolutamente la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, primero que estamos cada vez más cerca, los estudios y ensayos clínicos están avanzando rápidamente. Estamos cada vez más cerca de que esto suceda, pero por el momento sí existen determinados fármacos que lo que hacen es intentar favorecer los procesos que subyacen a la memoria, al proceso de la memoria, favorecer los procesos que hacen que uno esté más atento, o mismo detener aquellos procesos que generan trastornos en la conducta, porque muchas veces estas dificultades cognitivas se asocian también a otras dificultades o trastornos conductuales. Y por supuesto, Entonces, Teresa, ante esta realidad no hay que desesperarse y trabajar y no entregarse, ¿no? Es trabajar la mente, hacer talleres, ¿no? ¿Cómo jamás hay es? que entregarse. Por suerte, nuestro cerebro es absolutamente plástico, y tiene esto lo que nosotros llamamos plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral nos permite que cuando uno entrena el cerebro, este funcione como cualquier músculo de nuestro cuerpo. Es decir, realmente el entrenamiento cognitivo, hay varios factores que hay que considerar. El entrenamiento cognitivo es tratar de buscar desafíos mentales, todo aquello que nos cueste, ¿no? Que ustedes hagan un buen programa de radio no es un desafío cognitivo para ustedes, lo hacen ya de taquito, como quien dice. Hacer para mí una evaluación cognitiva y un informe cognitivo y poder hacer un diagnóstico en ese sentido no es un desafío cognitivo. Desafíos son todas aquellas actividades cognitivas que nos generen esfuerzo. El Claro. cerebro necesita esfuerzo. Entonces, aprender un idioma Desafíos. nuevo, estudiar un instrumento musical que no conocemos, cualquier actividad, jugar al ajedrez si no sos ajedrecista, es decir, cualquier actividad que te genere mucho esfuerzo, eso es muy bueno para proteger a nuestro cerebro. Y si ya se ha dado este proceso donde apareció la enfermedad de Alzheimer, por lo menos las neuronas, las sinapsis se están generando mucho más fuertemente, y esto hace que el declive sea menor, que es muy, pero muy importante. El Teresa, otro como decías, tratamiento, esta. Sí, sí, por favor. perdón. No, Decime, decía que estabas cerrando una idea. acompañando esto cognitivo siempre tiene que venir de la mano la interacción social, que es fundamental. De hecho, los talleres de memoria, los centros de día para las personas con enfermedad de Alzheimer tienen como un foco puesto muy importante en lo que es la interacción social, porque no hay mejor estímulo para un cerebro que el otro cerebro. Las discusiones, los intercambios, los diferentes puntos de vista. Así que eso es muy importante. Y después el cuidado emocional. Cuando uno está deprimido, se aumentan las chances del deterioro cognitivo. Es decir, que la depresión, la ansiedad, todo aquello que nos afecte, que sabemos que es uno de los males de estos tiempos, de alguna manera vuelven a nuestro cerebro más vulnerable. Entonces hay que tener en cuenta lo emocional, lo social, lo cognitivo y también, por supuesto, lo físico, Mm. es decir, cuidar nuestro cerebro como quien cuida nuestro corazón y nuestro cuerpo, ¿no? Teresa, como te decía, un placer charlar contigo en esta semana del cerebro. Tenemos que estar atentos, tenemos que cuidarnos en todo aspecto, ¿no? Y el cerebro es nuestra nave nodriza, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, de nuestras emociones y de nuestra vida
en general. Así que, bueno, muchísimas gracias, te vamos a tener de referencia y seguramente te haré alguna consulta particular ahora por teléfono, alguna preguntita que tengo ganas de hacerte. Perfecto. Bueno, un placer, sí, para mí es un placer y muchísimas gracias por este espacio, porque creo que tenemos que hablar mucho más de las enfermedades Sin del duda, cerebro, de sin duda. todas ellas, ¿no? De las enfermedades neurológicas, las enfermedades psiquiátricas y además los estados nuestros. No siempre es una enfermedad, no siempre es un desorden, sino pasamos a veces por procesos de ansiedad, por procesos de depresión, por procesos de estrés muy marcado, nosotros, nuestros familiares, es decir, lo importante es estar atentos a estos cambios para hacer la consulta adecuada y encontrarle rápidamente una solución. Así que muchísimas gracias a ustedes. Que A estén muy vos, bien. doctora, Gracias, muchas doctora. gracias. Muchas La gracias. doctora Teresa Torralba, la directora de la Fundación INECO, Instituto de Neurología Cognitiva